Muy buenas tardes, buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos y artículos para adultos. Hoy con un solo relato, pero un relato que nos deja una historia con mucho aprendizaje, una historia muy bonita y a la vez triste, de mucho aprendizaje. Por ser un poquito larga, pues hoy solamente escucharemos esta historia, porque es una historia basada en hechos reales. Y se llama El Apóstol Renegado. La fuente es Libro de Urantia y el Testamento de San Juan de J.J. Benítez. ¿Por qué un seguidor de Jesús de Nazaret, con buenas intenciones, después de varios años de relación con la personalidad transformadora del Maestro, repudió una causa sagrada, le traiciona y abandonó a sus hermanos que pudo mover a Judas Iscariote? Puede resultar sencillo juzgar a Judas, cuyo nombre ha sido condenado y maldecido en todo un vasto universo, pero Jesús de Nazaret lo amó y con toda seguridad el Padre infinitamente misericordioso lo ha perdonado y su alma ha sido acogida en la luz. Con Judas o sin él, las castas sacerdotales habrían cumplido su papel de sanguinarios ejecutores. Judas, el hijo del resentimiento. Judas Iscariote había nacido en Queriot, pequeño pueblo del sur de Judea. Era hijo único y sus padres, cuando era pequeño, lo consintieron y mimaron, convirtiéndolo en un niño mimado. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en varias empresas de su padre. Y la obra de Juan Bautista. Los padres de Judas eran saduceos y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Natanael Bartolomé encontró a Judas en Torinquia, Magdala, ciudad de Galilea, junto al lago Tiberíades, cuando éste estaba buscando trabajo en una empresa de secar pescado y lo invitó a unirse al grupo de apóstoles de Jesús. Judas era soltero, tenía 30 años y los modales de una persona bien educada. Era pensador, inteligente y el más instruido de los 12. Entre los apóstoles era el único de Judea y nunca fue capaz de superar sus prejuicios contra sus compañeros galileos. El mismo Jesús, al aceptarlo en el grupo, le dijo: Judas, somos todos de la misma carne y al recibirte en nuestro medio, oro porque siempre seas leal a tus compañeros galileos. Sígueme. A Judas le costó también mucho tiempo aceptar que Mateo fuera admitido por Jesús. Andrés, el primero de los elegidos y director general de los 12, nombró a Judas tesorero del grupo, para lo cual estaba muy capacitado. Se requería tacto, habilidad y paciencia para administrar los asuntos financieros, capaz, previsor y austero en materia de organización. Llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos y hacía semanalmente los presupuestos para Mateo y los informes para Andrés. Judas llevó a cabo su tarea con honestidad, fidelidad y eficacia. El dinero no pudo haber sido nunca el móvil de la traición a su maestro. Ninguno de los apóstoles criticó jamás a Judas. Lo consideraban uno de ellos y lo amaban, hasta donde podían ver. Judas Iscariote era un tesorero sin par, un hombre culto y, aunque a veces crítico, un apóstol leal.
Tan solo Andrés, que era el que mejor juzgaba a los hombres, sabía que el corazón de Judas Iscariote estaba lleno de problemas. Judas nunca le había abierto su corazón y no tenía con él la relación personal e íntima que tenía con los demás apóstoles. En alguna ocasión expuso a Jesús sus temores, pero éste le dijo que siguiera brindándole su confianza y que no dijera nada a los demás. Jesús hizo todo lo posible dentro del marco compatible con la libertad del hombre por transformar a este apóstol débil y confundido y evitar que eligiera el camino equivocado. El maestro había advertido a Judas en muchas ocasiones, tanto en privado como en público, pero las advertencias suelen ser inútiles frente a una naturaleza humana amargada. 1000 veces Jesús le ofreció su mano abierta y 1000 veces la rechazó. Judas, que había sido discípulo de Juan el Bautista, admiraba en general la atractiva, encantadora y exquisita personalidad de Jesús. Pero desde el momento en que Juan fue decapitado por orden de Herodes, jamás le perdonó que no lo hubiera salvado. Se sintió decepcionado y llegó a pensar que Jesús era un timorato, que tenía miedo de proclamar su poder y autoridad. Judas cavilaba frecuentemente sobre sus desilusiones personales, cayendo en el resentimiento y obsesionándose con la idea de hacer lo que fuera por vengarse. Esta idea cobró forma definitiva el día en que María, la hermana de Lázaro, ungió la cabeza y los pies del maestro con un ungüento muy raro y costoso. A Judas le pareció esto un desperdicio y lo expresó públicamente. Pero fue terminantemente acallado por Jesús en presencia de todos. Este acontecimiento determinó la movilización del odio acumulado durante toda una vida. Al día siguiente se produjo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A Judas le pareció un espectáculo infantil y ridículo, y Jesús le parecía, en vez de un rey, un payaso. Para colmo, algunos saduceos, amigos de su familia, se burlaron de él por ser un seguidor del rey de los judíos, que llegaba a las puertas de Jerusalén montado en un asno. Los griegos y romanos despreciaban a todo aquel que cabalgara en un asno. Judas no podía soportar este tipo de ridículo, y a la idea de venganza largamente acariciada se unió el sentimiento terrible de avergonzarse de su maestro y de sus compañeros apóstoles. Finalmente inició la vil intriga para traicionar a su maestro, pensando que los poderosos e influyentes miembros del Sanedrín le aceptaron o le aceptarían con honores en su círculo. Durante el proceso de ejecución de sus planes, Judas tuvo momentos de pesar y de vergüenza, en los que cobardemente, como un mecanismo de defensa, concebía la idea de que Jesús posiblemente ejercería su poder y se salvaría en el último momento. Cuando este sórdido asunto estuvo concluido, un siervo de Caifás fue el encargado de pagarle la recompensa por la traición de Jesús. Una bolsa que contenía 30 piezas de plata, en aquel tiempo de un buen esclavo con buena salud. Era el precio de un esclavo con buena salud. Para Judas fue un grave insulto. A eso quedaron reducidos los honores y el reconocimiento público que él buscaba. Judas estaba humillado, desilusionado y totalmente destruido. Quiso apelar al Sanedrín, pero el centinela no lo dejó entrar. Deambulaba por las calles de la ciudad, tras de las multitudes que iban a presenciar las crucifixiones. A cierta distancia vio que levantaban el travesaño con Jesús clavado en él. Al ver esto, volvió corriendo al templo
y forcejeando con el centinela consiguió entrar donde aún estaban reunidos los miembros del Sanedrín y les dijo: he pecado, entregando la sangre inocente. Vosotros me habéis insultado, me habéis ofrecido dinero como recompensa de mis servicios al precio de un esclavo. Me arrepiento de haber hecho esto. He aquí vuestro dinero. Quiero librarme de la culpa de esta acción. Cuando lo oyeron, los miembros del Sanedrín se burlaron de él y lo echaron. Judas sacó las 30 piezas de plata de la bolsa y las arrojó al suelo del templo. Su desesperación era total y absoluta. Así anduvo por la ciudad y fuera de sus muros, hasta descender al valle de Hinnom, donde trepó por las rocas abruptas y quitándose el cinto, ató un extremo a un pequeño árbol y el otro extremo alrededor del cuello y se arrojó al precipicio. Tras la resurrección, en su última aparición, en su mensaje de adiós del Maestro a sus apóstoles, Jesús aludió a la pérdida de Judas y a su trágico final, y les advirtió de los peligros del aislamiento social y fraternal. Las causas de la caída de Judas. Judas era un tipo de persona que tendía a aislarse. Era altamente individualista y eligió crecer tomándose cada vez menos sociable y más encerrado en sí mismo. Persistentemente se negó a confiar en sus hermanos apóstoles y a fraternizar libremente con ellos. Le disgustaba hablar de sus problemas personales y de sus dificultades con sus amigos y con los que realmente lo amaban. Durante todos los años de su vinculación, no recurrió ni una sola vez al Maestro con un problema puramente personal. Como resultado de su persistencia, aislamiento, sus penas se multiplicaron, sus congojas crecieron, sus ansiedades aumentaron y su desesperación se profundizó más allá de lo soportable. La soledad puede conducir a un grado de insociabilidad que, a pesar del amor de los demás, transforme al individuo en una cárcel inexpugnable en la que nadie puede entrar ni salir. Tomás, Natanael, Andrés y Mateo tenían también muchos sentimientos y tendencias individualistas, pero estos hombres, a medida que pasaba el tiempo, crecieron en amor y confianza hacia Jesús y sus hermanos apóstoles. Judas no sabía amar y, para empeorar las cosas, ante todas sus desilusiones, alimentó persistentemente rencores y deseos de venganza. No supo aceptar que las desilusiones y el desencanto son parte de la existencia humana y recurrió a la práctica de culpar a los demás. Siempre esperaba ganar, no sabía perder. La lección que nos dejó Judas: huid del aislamiento, buscad consuelo y amistad. De no hacerlo, vuestros errores se multiplicarán. Toda caridad, toda alegría y toda opinión que no nazca de su propia oscuridad. Amad, amad, aunque la tristeza y los fracasos sean vuestros permanentes horizontes. Qué historia tan triste para alguien que pudo tenerlo todo estando cerca del Maestro Jesús, de ganarse el amor, de aprender a amar, a entender que todos somos unos y que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que por eso debemos sentirnos muy felices y no amargarnos. Qué fácil hubiese sido y cuántas cosas se hubiese evitado Judas, tantos insultos, tanta rabia como se le tiene o como le tiene mucha gente. Aunque igualito hubiese sucedido, porque los sacerdotes
con Judas o sin Judas, ellos iban a cometer la injusticia de crucificar a Jesús, porque nunca entendieron realmente cuál era el mensaje que quería traer Jesús, y ellos tergiversaron las situaciones y lo vieron como un peligro para ellos por el poder que ellos tenían, con miedo a que Él pudiera sobrepasar ese poder y dejarlos a ellos por debajo. Igualito iba a pasar con Judas o sin Judas. Pero Judas no entendió eso y se dejó llevar por esa naturaleza que tenía de amargura, de odio, de rencor, de deseos de venganza, de culpar a los otros de lo que a él le pasaba. No lo entendió y llegó a donde llegó, muy mal. Y sin embargo, el Señor lo perdonó y le permitió entrar a la luz. Qué hermoso relato, pero triste y qué realista, porque eso sucede. Por eso, digamos que como el consejo, lo que nos deja esta historia, es que no nos debemos dejar llevar por las cosas negativas que nos pasan como seres humanos, que debemos amar y amar, aunque la tristeza, aunque los fracasos sean permanentes, debemos amar, hacerlo todo con amor, no frustrarnos, no sentir odio por nadie, porque es la mejor manera de salir adelante y de estar en paz y en tranquilidad, y no desesperarnos, como le pasó a Judas y se dejó engañar por los del Sanedrín. Así termina este relato. Así termina el programa de hoy. Recordándole a los que no se han suscrito que se suscriban, a los que quieran compartir el programa, compártanlo con sus amigos, con su familia, para que se siga siendo viral. Espero que les haya gustado y que les deje mucho aprendizaje de lo que es la vida del humano, las diferentes facetas en las que podemos caer, o nos volvemos muy malos o somos realmente buenas personas. Espero que reflexionen, mediten, saquen sus conclusiones y nos vemos el próximo viernes. Pasen muy bien estos días, compartan, rían, disfruten, ámense, porque eso es lo bonito de la vida, el compartir, el amarse, el agradecer, el querer estar bien, el querer ayudar a los demás y ayudarnos nosotros mismos a ser mejores personas, para estar bien y para llegar a alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos y que si nos los proponemos lo conseguimos. Gracias, infinitamente gracias, los amo, los bendigo y me despido hasta el próximo viernes. Buenas tardes.